En lo profundo de los bosques rusos, más allá de los límites de la civilización, existe un lugar envuelto en sombras y misterio, conocido por pocos y temido por muchos. Este es el reino de Baba Yaga, una bruja cuya leyenda se transmite de generación en generación, un relato tan antiguo como las raíces mismas del bosque que habita. La historia comienza en un pequeño y apartado pueblo al borde del bosque, donde el tiempo parecía haberse detenido. Los habitantes vivían en constante temor de lo que se escondía más allá de los límites de sus granjas y campos. La mayor de sus preocupaciones era la bruja de la casa con patas de gallina, una entidad que, según los ancianos del pueblo, no era solo un mito, sino una realidad aterradora. Se decía que Baba Yaga vivía en una choza que se erguía sobre patas de gallina, permitiéndole moverse libremente por el bosque. La casa tenía la apariencia de una construcción humilde, pero estaba rodeada de un aura de maldad que parecía latir con cada crujido de las patas de gallina. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas oscuras, y la puerta, tallada con símbolos arcanos, rara vez se abría a menos que alguien se acercara con una desesperación que solo los desesperados conocen. En este mismo pueblo vivía un joven llamado Iván, conocido por su valentía y su determinación. Su hermana pequeña, Anya, había caído gravemente enferma, y los remedios tradicionales no parecían tener efecto. Desesperado por salvarla, Iván escuchó los rumores sobre Baba Yaga y decidió que debía buscar la ayuda de la bruja, a pesar de los riesgos y advertencias. Una fría noche de invierno, cuando la luna llena iluminaba el bosque con una luz pálida y espectral, Iván se adentró en el bosque oscuro. La niebla, espesa y envolvente, parecía arrastrarse por el suelo como una serpiente hambrienta. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban como guardianes silentes del horror que se escondía en las profundidades. A medida que Iván avanzaba, los susurros del bosque se volvían más intensos, como si el mismo bosque estuviera conspirando contra él. En el corazón del bosque, vio el resplandor de una luz tenue. Con cada paso, la luz se hacía más brillante, hasta que finalmente apareció la casa de Baba Yaga. El lugar era tan aterrador como se había descrito, una choza de aspecto decrépito, con patas de gallina que parecían moverla de manera inquietante, como si tuviera vida propia. Iván se acercó temblando y tocó la puerta. Al principio, no hubo respuesta, solo el sonido del viento arrastrándose a través de las ramas secas. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a Baba Yaga en toda su espantosa gloria. Su rostro estaba arrugado y sus ojos brillaban con una luz malévola. La bruja lo observó con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Qué deseas, intrépido joven? Su voz era áspera, como si cada palabra fuera un grito de sufrimiento. Iván tragó saliva y, con voz temblorosa, explicó su situación, la enfermedad de su hermana y su desesperación por encontrar una cura. Baba Yaga escuchó en silencio, su expresión imperturbable mientras Iván hablaba. Está bien, dijo finalmente la bruja, te ayudaré, pero primero deberás completar 3 tareas. Si fallas en alguna, serás mi prisionero. Sin más preámbulos, Baba Yaga reveló las primeras 2 tareas de inmediato. La primera era traer plumas de un gallo dorado que vivía en el centro del bosque, protegido por criaturas desconocidas. La segunda era recolectar agua de un pozo encantado, custodiado por espíritus inquietos. Iván aceptó las tareas con una determinación renovada, consciente de que el tiempo era esencial. Con la primera tarea, se adentró nuevamente en el bosque, siguiendo los rumores de la existencia del gallo dorado. El bosque se volvió más siniestro a medida que avanzaba, los árboles parecían cerrar el paso, y sombras inverosímiles danzaban en la penumbra. Finalmente, encontró al gallo dorado, una criatura magnífica que brillaba con una luz propia. Sin embargo, el gallo no estaba dispuesto a ser capturado fácilmente. Luchó con fuerza, sus garras afiladas y su canto agudo llenaban el aire. Con gran esfuerzo, Iván logró capturar algunas plumas y regresar a la casa de Baba Yaga, exhausto pero triunfante. La segunda tarea, sin embargo, era aún más aterradora. El pozo encantado estaba rodeado de una atmósfera de terror palpable, y los espíritus que lo custodiaban eran entidades espectrales que se movían con una velocidad inquietante. Iván, con la ayuda de un amuleto que encontró en el bosque, logró llenar el recipiente con agua, a pesar de los ataques de los espíritus. Con ambas tareas cumplidas, Iván estaba agotado, pero no podía detenerse. La última tarea era la más peligrosa. Debía recolectar una ramita del árbol de la vida, que se encontraba en el jardín de Baba Yaga, un lugar lleno de trampas mortales. Al entrar en el jardín, Iván se enfrentó a espinas afiladas, trampas ocultas y peligros indescriptibles. Su determinación y coraje lo llevaron a superar cada obstáculo, y finalmente, logró recoger la ramita.
Regresó a la casa de Baba Yaga, temblando y herido, pero con las 3 tareas cumplidas. La bruja, impresionada por su perseverancia, le ofreció la ayuda prometida. Sin embargo, su rostro se torció en una mueca de desdén. Has hecho bien, pero no olvides lo que has visto aquí, dijo Baba Yaga. Nunca vuelvas a cruzarte en mi camino, o te convertirás en parte de este bosque para siempre. Iván, aliviado pero temeroso, regresó a su hogar con su hermana, quien se recuperó gracias a la intervención de la bruja. Sin embargo, el peso de la experiencia lo acompañó por el resto de su vida. Sabía que había mirado en las profundidades del terror y había salido ileso, pero la sombra de Baba Yaga siempre permanecía, una advertencia constante de los peligros que acechaban en la oscuridad del bosque. Aquel bosque, con sus secretos y sombras, continuaba siendo un lugar de terror y misterio. La casa con patas de gallina, una presencia constante en las leyendas del pueblo, seguía moviéndose a través del bosque, esperando a los próximos desafortunados que se atrevieran a adentrarse en su dominio. Y así, la leyenda de Baba Yaga perduraba, un eco de las sombras que se mantenía vivo en las historias que se susurraban al caer la noche. En la vida, todos enfrentamos nuestros propios bosques oscuros, llenos de miedos y desafíos que parecen insuperables. La historia de Baba Yaga nos recuerda que, aunque el camino puede estar lleno de peligros y la oscuridad puede ser abrumadora, es nuestra voluntad de enfrentar esos miedos y la fortaleza de nuestro espíritu lo que realmente define quiénes somos. Así como Iván, debemos aprender a caminar a través de nuestras propias sombras, encontrando la luz y la esperanza en los lugares más inesperados. Esto ha sido todo, amantes de lo paranormal. No olviden comentar, y si les gustó esta historia déjenme un like y suscríbanse para más historias.